La siguiente pregunta dice, señale la respuesta correcta. Las complicaciones más importantes en cuanto a compromiso vital de la diverticulitis son las fístulas internas. En la hemorragia por diverticulitis el tratamiento siempre es la cirugía urgente. En la obstrucción por diverticulitis es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma. El tratamiento de la obstrucción por diverticulitis deberá ser en todos los casos resección del segmento afecto y anastomosis primaria. Las fístulas internas más frecuentes como complicación de la diverticulitis son las colocutáneas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, ¿no? Ok, a ver, vamos a responder. Dice, las complicaciones más importantes en cuanto a compromiso vital de la diverticulitis son las fístulas internas. ¿Qué creen? Es como si les preguntaran la complicación más grave, ¿no es cierto? Más o menos a eso va. ¿Será cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la complicación más severa que puede comprometer la vida? La perforación. ¿Ok? La perforación. ¿Por qué? Porque los gérmenes del colon salen a la cavidad peritoneal y eso sí puede matar al paciente rápidamente, ¿no? Cuestión de horas. La segunda dice, en la hemorragia por diverticulitis, el tratamiento siempre es la cirugía urgente. ¿Cierto o falso? ¿Será cierto o será falso eso? Bueno, para empezar, dice, en la hemorragia por diverticulitis, ¿no? Es raro que haya diverticulitis, o sea, inflamación y además sangre en los pacientes, ¿no? Bueno, pero hay, en la hemorragia por diverticulitis, dice, el tratamiento siempre es la cirugía urgente. Si les dicen siempre, nunca, jamás, normalmente son falsas, ¿no es cierto? Estas, sin tener mucha idea, digamos, ya podríamos anularla. Siempre es la cirugía urgente, no, pues no. El otro tipo de tratamiento es la terapia endoluminal, ¿ok? O sea, ¿con qué? Con embolización, ¿no es cierto? Mediante arteriografía. No solamente es la cirugía. Muy bien. Eh, la siguiente dice, la D, ¿no? El tratamiento de la obstrucción por diverticulitis deberá ser en todos los casos resección del segmento afecto y anastomosis primaria. ¿Qué creen? Lo mismo que la alternativa B, ¿verdad? ¿No? Si le dice deberá ser en todos los casos, ¿no es cierto? Eso es falso. Okay. Normalmente el tratamiento de la obstrucción por diverticulitis se hace con resección del segmento afecto, pero no anastomosis primaria, pues no necesariamente. Se puede hacer colostomía, ¿okay? Y muchas veces se hace colostomía en esos casos por ser una operación de emergencia. Ok, les queda entonces la C y la E, ¿no es cierto? La C dice en la obstrucción por diverticulitis es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma y la E, las fístulas internas más frecuentes como complicación de la diverticulitis son las colocutáneas, ¿no? Las fístulas más internas más frecuentes normalmente son a vejiga, ¿ok? Por vecindad, porque el sigmoides está cerca a la vejiga. Están hablando de fístulas internas, ¿no? La fístula colocutánea sería una fístula externa, ¿ok? Una fístula externa. Y en la obstrucción por diverticulitis, pues es cierto, es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma. Muchas veces uno entra a operar a un paciente con una probable obstrucción y lo que encuentra es una masa en el sigmoides, que al parecer puede ser cáncer, y al mandar la patología responde que era una diverticulitis, ¿ya? O sea, a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Cuando está inflamado o perforado o se absceda entre una enfermedad diverticular y el cáncer, macroscópicamente digo, porque ambos van a tener adherencia, tejido inflamatorio fibrótico, tejidos gruesos, ¿no? Empastados, entonces a veces uno se puede confundir. Siempre por eso las resecciones se mandan a patología, ¿ok? Entonces la C es la respuesta. En la obstrucción por diverticulitis es importante hacer el diagnóstico diferencial
con carcinoma. Muy bien. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta, ¿no? Dice, respecto a la diverticulosis colónica, los siguientes acertos son ciertos, excepto uno. Señálelo. Su incidencia aumenta con la edad. Son más frecuentes en el colon distal. Su incidencia es más baja en los países menos desarrollados. Únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas. La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. Ok, hay una alternativa falsa, ¿no es cierto? ¿Cuál es? A ver, vayamos uno por uno a responder. Sí, dice, su incidencia aumenta con la edad. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Aumenta con la edad. A medida que más edad tiene el paciente, más posibilidades tiene de hacer una enfermedad diverticular. Muy bien. Son más frecuentes en el colon distal. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? A medida que se acercan al sigmoides, son más frecuentes los divertículos. Muy bien. A ver, vayamos a la última. Dice, la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. ¿Cierto o falso? Verdadero, ¿no es cierto? La mayoría de pacientes son asintomáticos. Algunos van a ir a la inflamación y otros, que son los menos, pueden ir a la hemorragia. ¿Ok? Pero la mayoría son asintomáticos. Muy bien, les queda entonces, su incidencia es más baja en los países menos desarrollados, y la otra, únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas. ¿Cuál creen que es falso ahí? A ver, si no supieran nada de enfermedad diverticular, ¿qué marcarían? Y les dicen que una es falsa, la D, ¿no es cierto? Porque dice, únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas, ¿no? Cuando es muy excluyente, normalmente es la falsa, ¿no? O sea, siempre, todas, únicamente, solamente, es raro que esas sean verdaderas. Únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas, mentira, ¿no es cierto? Pueden ser intervenidos los pacientes que tienen abscesos, deben ser intervenidos los pacientes que tienen fístulas, deben ser intervenidos los pacientes a los cuales se les perfora un divertículo y hacen una peritonitis. No solamente los pacientes con rectorragia masivas, que sí, pues es una indicación, hay veces cuando no se puede tratar la hemorragia masiva mediante angiografía, por ejemplo, se tiene que hacer la colectomía, ¿ok? Correspondiente, pero no solamente, no es únicamente, bueno, hay otras indicaciones quirúrgicas también. Su incidencia es más baja en los países menos desarrollados, eso es cierto hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora. Conforme vaya pasando el tiempo, probablemente eso va a cambiar. Antes era mucho más rara la enfermedad diverticular acá en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por la dieta, pues, ¿no? La dieta en los países en vías de desarrollo, menos desarrollados, normalmente se basa en fibra, ¿no? La fibra, la comida que viene de origen vegetal, frutas, verduras, lo que va a hacer va a evitar el estreñimiento, ¿no? Y el estreñimiento era una de las causas de la presencia de enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque hacía aumentar la presión dentro del colon. ¿Ok? El hecho de comer comida chatarra, rica en carbohidratos y grasas y escasa en fibras, en ensaladas y frutas, hace que uno tenga predisposición a ser estreñido y posteriormente a presentar enfermedad diverticular. ¿Ok? Eso está cambiando, ciertamente, porque la dieta en los países en vías de desarrollo también está cambiando, ¿no? Es más un cambio, digamos, en los estilos de vida que está haciendo que la incidencia aumente de esta enfermedad diverticular. Muy bien. Entonces, la alternativa D es la falsa, ¿no es cierto? Únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas, ¿no? Mentira, ¿no? Hay otras indicaciones también. Muy bien.
Entonces, luego de hablar de la patología benigna del colon, que es la enfermedad diverticular, que se puede complicar con hemorragia o con inflamación, vamos a ver el cáncer. La otra enfermedad, digamos, benigna en el colon son los vólulos, ¿no? El vólulo de sigmoides, el vólulo de Ciego, que lo vamos a ver en obstrucción intestinal, ¿no? En la clase de obstrucción intestinal. Y bueno, nos toca ver ahora lo que es cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon es una enfermedad también que conforme uno va hacia atrás, antes era menos infrecuente. Ahora es mucho más frecuente el cáncer de colon, ¿no? Debido probablemente a los factores externos, ¿no? Que vamos a ver en los siguientes slides. Hay algunos factores que van a influir en la aparición del cáncer de colon. De acuerdo a la localización, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, los síntomas van a ser distintos, ¿no? Cuando existe una neoplasia en el colon derecho, lo que va a primar es la anemia. Esta anemia va a producir debilidad, astenia, fatiga, y vamos a descubrir nosotros, si se le hace una prueba especial, sangre oculta en heces, ¿no? Le hacen un TB para ver sangre oculta en heces y va a salir positiva, ¿ok? En cambio, los que están ubicados al lado izquierdo, en el colon izquierdo, lo que van a tener es dolor tipo retortijón, cambio evacuatorio, las heces se vuelven acintadas, ¿no? Como especie de tallarines, félides salen, o van a producir obstrucción también. Entonces, el colon derecho es el que sangra, ¿no? El cáncer de colon derecho sangra, y el cáncer de colon izquierdo se obstruye, ¿ok? ¿Y por qué es esta razón? No es que el cáncer del lado derecho sea, digamos, histopatológicamente más sangrante y el cáncer del colon izquierdo sea histopatológicamente más obstructivo. Depende de dónde está localizado el cáncer. Al colon derecho normalmente llegan el contenido del ilio, que es líquido, ¿no? Es bastante líquido y fluido. Entonces, por esa razón es que al lado derecho es difícil que haya una obstrucción. ¿Por qué? Porque el contenido del colon derecho es casi líquido, es fluido. Entonces es difícil que se produzca una obstrucción ahí. En el colon derecho puede haber tumores incluso que crezcan muy grandes y no necesariamente obstruyen la luz del colon, ¿ok? Pero sí van a producir sangrado. En cambio, al lado izquierdo, las heces son más duras. ¿Por qué? Porque el colon se encarga de absorber agua, ¿no es cierto? Al absorber agua va a formar las heces más duras, y estas heces duras, si es que se topan con una estenosis de la luz del colon, van a producir primero dolor tipo cólico, tipo retortijón, y después van a producir obstrucción, pues. ¿Ok? ¿Qué más se hace deben saber del cáncer de colon? Para hacer el estadiaje y el seguimiento son importantes la tomografía axial computada, la ecografía de hígado para ver metástasis, y para seguimiento el antígeno carcino embrionario, ¿ok? El antígeno carcino embrionario es el marcador del cáncer de colon. Anótenlo y no se olviden de eso, ¿ok? El CEA o antígeno carcino embrionario es el marcador del cáncer de colon. Para seguimiento se usa. El tratamiento del cáncer de colon siempre es quirúrgico, ¿ok? Siempre lleva a la cirugía. Puede hacerse en algunos casos cirugía seguida de quimioterapia o quimioterapia seguida de cirugía. Hay veces incluso se hace alguna operación sobre las metástasis, sobre el tumor primario, y se deja lesiones secundarias para una segunda oportunidad, ¿ok? Pero normalmente el cáncer de colon siempre es quirúrgico, ¿ok? Acá sí es algo absoluto. Para hacer la cirugía del cáncer de colon o de cualquier cirugía de colon programada, lo que se debe hacer es una limpieza intestinal, entre comillas, ¿no es cierto? Que es un lavado mecánico del colon. ¿Qué se usa? Se usan sustancias hiperosmolares. Lo que van a hacer es van a arrastrar el agua y van a impedir la absorción de agua, y por ende las heces van a ser fluidas,
y las van a expulsar los pacientes rápidamente, ¿no? Normalmente se usa el polietilenglicol, que es una sustancia que jala agua, ¿no? Y que evita que el colon, que en el colon se formen las heces duras. Entonces se trata de que el paciente ingiere ese líquido hasta que empieza a hacer diarreas, y las diarreas son claras. Cuando la diarrea es clara, se supone que se ha hecho un lavado mecánico del colon y ya no tiene heces, y puede ser intervenido con menos riesgo, ¿no? Porque la contaminación de heces con heces de la cavidad peritoneal es muy peligrosa. ¿Qué más se debe hacer después de hacer la limpieza intestinal o el lavado mecánico del colon? Se debe dar antibiótico profilaxis, ¿ok? Para proteger la herida. Antes, a todas las resecciones de cáncer de colon, se tenía que dejar 5 centímetros de margen de sección. ¿Okay? O sea, ustedes sacaban el tumor, pero dejaban 5 centímetros por lo menos de tejido sano, ¿okay? A ambos lados. ¿Para qué? Para evitar que al ser ustedes muy económicos en la resección, dejen enfermedad y el cáncer recidive. Pero se ha demostrado que si el cáncer es bien diferenciado, basta con 2 centímetros de margen de sección. Solamente si es mal diferenciado, muy invasivo, se puede hacer un margen de sección de 5 centímetros o más. ¿Ok? Y para saber esto, pues normalmente se hace biopsia por congelación en ese momento, ¿no? La famosa impronta. Sacan una muestra, lo mandan a patología y ven si es que hay o no el grado de diferenciación que existe. Incluso los bordes, muchas veces el patólogo puede mirar, ¿no? Al microscopio haciendo una biopsia por congelación y ver si es que los bordes de sección están tomados o no, ¿no? También se puede hacer. Ok. Existen algunos factores de riesgo para presentar cáncer de colon. Ok, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿No? Los principales son la herencia. Ok, la herencia es uno de los principales factores de riesgo y se va a basar en tres, en tres tipos. Uno es la historia en la familia de cáncer colorectal. Aquel paciente que tiene en la familia, especialmente directa, ¿no? Padre, hermanos, madre, con cáncer de colon, tiene mucho más riesgo de presentar este que el de la población general. La otra es la poliposis adenomatosa familiar. ¿A qué le llaman poliposis adenomatosa familiar? Es una enfermedad genética, autosómica dominante, que lo que va a producir es que el paciente tenga múltiples pólipos en el colon. Normalmente se cuentan más de 100 pólipos, ¿no? Es un colon tapizado por pólipos cuando se hace la colonoscopía. Entonces, estos pacientes, el 100% de estos pacientes normalmente van hacia el cáncer. Entonces, si uno descubre un paciente con una poliposis adenomatosa familiar, este paciente debe ser sometido a una proctocolectomía total, o sea, se saca desde el ciego hasta el sigmoides, incluyendo el recto también, ¿no? A eso se llama una coloproctectomía, o sea, se saca el colon y se saca el recto. El otro es el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario, pero no asociado a poliposis. O sea, es un paciente que tiene antecedentes en la familia de haber sufrido cáncer de colon, ¿no? Papá, hermanos, madre, etcétera, o abuelos, pero no está asociado a pólipos, ¿no? Le hacen una colonoscopía de control por ese antecedente, no se ve nada. A los 5 años le vuelven a hacer y no se ve nada. Y de repente entre el tercer y cuarto año presenta algún síntoma y ya le encuentran el cáncer, ¿no? Sin necesidad de que haya existido antes de esa lesión un pólipo. Las otras lesiones precancerosas son los pólipos de colon, especialmente los pólipos adenomatosos, ¿no? Los pólipos adenomatosos son los que van a predisponer al cáncer también. Otros factores de riesgo son las mujeres que han tenido cáncer de ovario, útero o del seno, ¿no? O sea, una mujer que haya tenido algún tipo de cáncer en esos órganos
tiene más posibilidades de tener un cáncer de colon que el resto de la población. Además, tenemos la edad. Los pacientes mayores de 70 años tienen más riesgo de tener cáncer de colon. La historia de cáncer en el mismo paciente, un paciente que es diagnosticado de cáncer de colon, tratado por el cáncer de colon y responde bien al tratamiento, ese paciente per se va a tener más riesgo de hacer otro cáncer en comparación del resto de la población. La colitis ulcerosa crónica o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias en el intestino, si están presentes por más de 10 años en los pacientes, van a predisponer al cáncer de colon también. La dieta, ¿no? La dieta rica en carbohidratos, en lípidos y escasamente en fibra, ¿no? Va a predisponer al cáncer de colon. Se dice que la actividad física, la presencia de algunos virus como el papiloma, la colangitis esclerosante primaria, el déficit de selenio, etcétera, son también factores de riesgo, pero en mucha menor frecuencia. Los factores de riesgo más importantes son la herencia, los pólipos adenomatosos y la historia de cáncer en el mismo paciente, ¿no? Muy bien. Estas son las imágenes de un paciente que tiene pólipos en el colon, ¿no? Ven esta imagen, ¿no? A manera como una coliflor que está dentro de la mucosa, ese es un pólipo. Los pólipos pueden ser de dos tipos. Pueden ser pediculados, como está acá, a manera de hongo, y otras que pueden ser pólipos sésiles. Los pólipos sésiles son los que tienen base ancha, ¿no? Es como una tumoración que estaría saliendo de la misma mucosa. Pero los pólipos pediculados tienen un pedículo, son más fáciles incluso de resecar mediante colonoscopía, ¿no? En caso de pólipos, si no son muchos, son 1, 2 o 3, lo que se hace es se saca mediante colonoscopía. Muy bien. ¿Qué otra cosa deben saber ustedes? Es sobre la poliposis adenomatosa familiar. ¿Okay? ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esta enfermedad? Porque los pacientes que presentan la poliposis adenomatosa familiar, el 100% de estos pacientes va a llegar a tener cáncer. ¿Okay? El 100%, o sea, todos los pacientes que tengan poliposis adenomatosa familiar van a tener cáncer. Esta poliposis se puede diferenciar en varios tipos, ¿no? Hay 5 tipos. La poliposis adenomatosa familiar clásica tiene, debido a la herencia autosómica dominante, se encuentran múltiples pólipos adenomatosos en la mucosa del intestino grueso, ¿no? Normalmente más de 100, ¿okay? O sea, muchísimos. Está tapizado la mucosa por pólipos. Existe el otro tipo que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, ¿no? Tiene la misma herencia, pero tienen menos cantidad de pólipos, normalmente menos de 100. El síndrome de Gardner es otra enfermedad y esta se va a caracterizar ¿por qué? Por múltiples pólipos en el colon, adenomas periampulares en el páncreas, quistes epidérmicos, osteomas en mandíbula, en cráneo, carcinoma papilar de tiroides, tumores de hígado o tumores desmoides en la piel. ¿Ok? Entonces, este síndrome de Gardner puede presentar todo este cortejo y normalmente se da en personas jóvenes, ¿no? Adolescentes o niños. Y cuando se diagnostica el síndrome de Gardner, lo que se debe hacer es la colectomía o proctocolectomía, pues, ¿no? Se tiene que sacar todo el colon o incluyendo el recto. El otro es el síndrome de Turcot tipo 2. Hay dos síndromes de Turcot, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 está relacionado con tumores malignos del sistema nervioso central asociado a poliposis colónica. El tipo 1 es el que tiene tumores malignos del sistema nervioso central, pero no está asociado a pólipos. Entonces, el que nos interesa ahora es el síndrome de Turcot tipo 2. Y existe un último tipo, que es la poliposis asociada a MUTI. Este MUTI es las siglas de un gen, ¿no?
que tiene mutaciones dentro de su estructura que la hacen muy distinta a cualquiera de los otros, ¿no? Pero son muy raras, ¿no? Entonces son rarísimas. Las dos últimas, el síndrome de Turcot y la poliposis asociada a MUTI, son bastante raras. Las más frecuentes son la poliposis adenomatosa familiar clásica y la atenuada. El síndrome de Garner está en intermedio y estos dos las ponemos para que tengan idea, pero son bastante raras, ¿no? Es difícil que les pregunten estas dos. Pero estas tres primeras, ténganlos presentes, ¿ok? Son lesiones o son enfermedades precancerosas para el cáncer de colon, ¿ok? Esta es la imagen de la mucosa de una poliposis colónica, ¿no? De una poliposis adenomatosa familiar. Solamente en este segmento probablemente ustedes cuentan más de 100 pólipos, ¿no es cierto? Este tipo de pacientes normalmente van a ir al cáncer. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es sacar completamente el colon, ¿no? El colon y el recto. Y se puede hacer una anastomosis entre el ilio y el ano, o una ileostomía, o una anastomosis ilioanal con reservorio también, ¿no? Para que semeje un recto. Pero lo que se hace es se saca todo el colon y el recto incluido. ¿Ok? Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a responder. La pregunta 24 dice: señale los órganos afectados por metástasis de cáncer de colon de mayor a menor frecuencia. En la alternativa A tenemos el pulmón, hígado, suprarrenales y riñón. En la alternativa B, hígado, suprarrenales, riñón, pulmón. La C, hígado, pulmón, suprarrenales, riñón. La D, pulmón, suprarrenales, riñón, hígado. Y la E, suprarrenales, riñón, pulmón e hígado. Muy bien. ¿Cuál es el orden, ¿no? De mayor a menor frecuencia? Por excelencia, los tumores de cáncer de colon, ¿a dónde van sus metástasis? Al hígado, ¿no es cierto? Al hígado, casi la mayor parte. Entonces, la A la desechamos, la D la desechamos y la E la desechamos. Nos queda hígado, suprarrenales, riñón y pulmón, o hígado, pulmón, suprarrenales y riñón. ¿Cuál creen? La C, ¿no es cierto? Hígado, pulmón, suprarrenales y riñón. Muy bien. ¿Por qué hígado y pulmón? No, eso es por anatomía. El drenaje venoso del colon, ¿a dónde va? Va a la vena porta, ¿no es cierto? La vena porta llega al hígado y se distribuye dentro de él. Las células que puede disparar un cáncer de colon en la parte, en cualquier parte de su localización, o sea, en el lado derecho, el lado izquierdo, en el sigmoides o el recto inclusive, los 2/3 del recto, la parte superior, se van a dirigir hacia la vena porta. ¿Ok? Esas células pueden quedar atrapadas en el hígado y formar metástasis ahí. Si pasan el hígado es drenado por las venas suprahepáticas, ¿verdad? Las venas suprahepáticas desembocan en la vena cava desemboca en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho la sangre y de ahí se va por las arterias pulmonares al pulmón, que también tiene una circulación terminal, o sea, termina en capilares, ¿verdad? Es como una red, ¿no? Y en esa red pueden quedar atrapados otra vez las células y por eso pueden producir también metástasis en el pulmón, ¿ok? Pero de lejos, muchísimo más frecuente son las metástasis a hígado, ¿ok? ¿Cómo podemos saber o cómo podemos inferir o qué vamos a decir cuando existe una metástasis en el hígado? Si tenemos un paciente con un cáncer de colon o con sospecha de cáncer de colon y le hacemos una ecografía, normalmente si es metástasis vamos a encontrar múltiples tumores, ¿ok? Si el tumor es primario de hígado, por lo general es único, ¿no? Es uno solo. Pero si es metástasis, en general se encuentran varios tumores. Entonces, la respuesta acá es, ¿no? En primer lugar hígado, segundo lugar pulmón
y con mucha, mucha, mucha menos frecuencia, suprarrenales y riñón.